Me gustaría comenzar contándoles una historia, un breve relato sobre un águila que era envidiosa. Un águila que tenía envidia porque su compañera, un águila más bonita tal vez, volaba mucho más alto y era mucho más hermosa que ella. Un día esta águila envidiosa vio a un cazador con un arco y una flecha y le dijo: deseo que mates a esa águila que vuela más alto que yo y que es más hermosa que yo. El cazador le dijo a esta águila: claro que puedo hacerlo, puedo matarla, solo que necesito unas plumas para poderlas poner en mi flecha. Así que el águila voluntariamente sacó unas plumas de su cola y se las dio al cazador. En el primer tiro el cazador falló porque esa águila volaba muy alto. En el segundo tiro volvió a fallar y el águila, cada vez que el cazador tiraba, se quitaba una pluma y se quitaba una pluma para que el cazador pudiera atinarle a esa águila, pero como era tan buena, nunca podía darle. Finalmente el águila dio su última pluma y el cazador volvió a errar el tiro. Cuando el águila se dio cuenta de que su cazador había fallado, ella se dio cuenta de que también sus plumas habían desaparecido y no tenían ninguna. Así que cuando quiso volar, no pudo hacerlo. El cazador vio la ventaja, se volteó y con la flecha mató a esta águila. ¿Sabes, hermano? Hermana, si tú tienes envidia de otros, el que será más dañado por sus acciones serás tú mismo. La persona que sale más perjudicada por la envidia es uno mismo. Cuando en nuestro corazón crece la envidia, cuando no nos despojamos de la envidia, los más perjudicados somos nosotros. Yo quisiera en esta mañana que pudiéramos contestar algunas preguntas. Me gustaría que pudiéramos estudiar este Salmo 73 a base de algunas preguntas. Me he vuelto muy preguntón durante los últimos meses. Allá en Bolivia me volví muy preguntón. Así que tengo algunas preguntas para ustedes para poder hacer un poco más amena y para poder hacer más significativa la enseñanza en esta mañana. En primer lugar, ¿qué es y por qué llega la envidia a nuestro corazón? ¿Qué es y por qué llega la envidia a nuestro corazón? Quiero decir, hermanos, que la envidia no es algo nuevo. La envidia no es algo que nació hace algunos años. De hecho, la envidia es un pecado tan peligroso y un pecado tan difícil de erradicar de nuestro corazón, que el mismo Señor, nuestro mismo Dios, ahí cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, dio un mandamiento. ¿Se acuerdan? Cuando ahí estaba Moisés en el monte Sinaí, dio un mandamiento a su pueblo. Les dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no matarás, no hurtarás, y les dio varios mandamientos, los 10 famosos mandamientos. Y de esos 10 mandamientos, el último dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Lo quieren leer conmigo? Está en la pantalla, dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey. Así que este mandamiento es viejísimo, viejísimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. Ahora el término y la palabra griega aquí, o mejor dicho hebrea, que se traduce como codiciar, es la palabra hebrea kamat. Esta palabra kamat simplemente significa desear algo o deleitarse en algo. Yo, por ejemplo, ahorita deseo una Coca-Cola. ¿Tiene algo de malo desear una Coca-Cola? Pues no, ¿verdad? La palabra kamat, bueno, algunos dicen que sí, ¿verdad? Porque hace daño a los riñones, pero no tiene nada de malo desear una Coca-Cola. Pero la palabra kamat, es decir, codiciar, significa desear algo, es un término neutral. El problema aquí es lo que tú estás deseando. No tiene nada de malo desear algo, por ejemplo, desear una casa, desear un teléfono, desear, no sé, una familia, desear, ¿qué deseamos hoy en día? Deseamos un auto nuevo. ¿Qué más deseamos hoy en día? Deseamos, no sé, mejor ropa, deseamos, ¿qué más? Los jóvenes, ¿qué desean? Una novia, ¿verdad? El pastor Lara desea una novia. ¿Tiene algo de malo que él desee eso? No, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Algunos dicen, no tiene nada de malo que él pueda desear una novia. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema, hermanos, no es lo que deseas, sino de quién lo estás
deseando. Ese es el problema con la codicia. La advertencia del mandamiento de Éxodo 20, versículo 17, no es contra desear, sino contra codiciar lo que pertenece a tu prójimo, lo que pertenece a tu amigo, lo que pertenece a tu amiga, lo que pertenece a tu vecino. Ese es el problema con la codicia. Y peor aún, el problema es cuando codiciamos lo que pertenece a personas que no aman, que no temen y que no buscan a Dios. Ese es el problema, porque a veces codiciamos lo que los impíos tienen, codiciamos lo que los famosos tienen, la popularidad de aquellas personas que no buscan a Dios, y se codicia y decía, yo quisiera ser como fulano de tal, yo quisiera tener lo que fulano de tal tiene. Ese es el problema con él, desear, codiciar lo que otros tienen. La codicia no consiste necesariamente en querer algo, sino en querer algo más del prójimo, algo que no tienes tú y algo que no tengo yo. Por eso Dios nos advirtió y advierte a su pueblo que no debemos codiciar. El mandamiento de Éxodo 20 es tan actual, hermanos, que podemos decir que Dios nos dice en esta mañana, no codiciarás la casa de interlomas de tu prójimo. No codiciarás ni su Jetta, ni su Chevy, ni su Bora, ni su BMW, ni la Cheyenne, ni la moto de tu prójimo. Es un mandamiento que debemos apropiarnos de esta manera, no codiciar nada de eso. No codiciarás tampoco la mujer de tu prójimo, ni el esposo de ojos azules de tu amiga, ni la novia de tu amigo, ni el novio de tu amigo, mucho menos el amante de tu amigo. Nada de eso debes codiciar. No codiciarás el trabajo de tu prójimo, ni su salario, ni sus vacaciones en Cancún, ni las comidas que se den en Sambors, ni los viajes que hace tu prójimo. No debemos codiciar absolutamente nada de eso. No codiciarás las cosas materiales de tu prójimo, ni su ropa, ni sus tenis, ni su iPod, ni su iPhone, ni su iPad, ni ninguna cosa que tenga que ver con el Mac, nada de eso. No codiciaremos nada que tenga tu prójimo, porque eso es pecado. No es malo desearlo, el problema es cuando lo deseamos y estamos en la búsqueda de querer obtenerlo a costa de lo que sea. ¿Me explico, hermanos? El mandamiento de no codiciarás la mujer de tu prójimo es tan actual que nosotros debemos de cuidarnos de la envidia. Ahora, aquí en el Salmo 73, hermanos, encontramos a un hombre llamado Asaf, un hombre atribulado, un hombre de Dios sin duda, un hombre que buscaba a Dios, que servía a Dios, pero era un hombre tan común y tan corriente como nosotros, que es una persona que estaba tan preocupada por los afanes de la vida, que él llegó a envidiar, y de la envidia llegó a su corazón. El problema de Asaf fue que Asaf deseó las posesiones materiales de su prójimo. Él comenzó a desear y comenzó a ver la necesidad que tenía de tener lo que otros tenían. Y lo peor, Asaf comenzó a desear y a anhelar a aquellas personas que no aman, que no buscan y que no temen a Dios. ¿Cómo es que llegó la envidia al corazón de Asaf, el autor del Salmo 73? ¿Cómo es que llegó la envidia al corazón de este hombre? Quisiera decirte, hermano, que la envidia llegó al corazón de Asaf sencillamente porque él puso la mirada en las riquezas ajenas y no en Dios. Y la envidia, hermano, va a llegar a nuestro corazón cuando nosotros ponemos la mirada en las riquezas ajenas y no en las riquezas que Dios nos ofrece. La envidia llega a nuestro corazón cuando mi mirada se desvía de los caminos de Dios, cuando mi mirada está puesta en las riquezas ajenas y no está puesta en los caminos de Dios. Los ojos determinan la dirección de nuestro corazón. En donde tú pones tus ojos, en lo que tú pones tu mirada, es lo que va a determinar la dirección de tu corazón. Ve conmigo al Salmo 73, al versículo número 3, para que podamos ver esto con la palabra de Dios. Salmo 73, versículo 3. ¿Lo quieres leer conmigo? Dice así la palabra de Dios. Porque tuve envidia ¿de quién? De los arrogantes, de los que tienen mucho, viendo, y aquí está la clave, viendo, poniendo mi atención, poniendo mi mirada en la prosperidad de los impíos. El problema comenzó aquí, cuando él puso su atención, cuando lo más importante no fue servir a Dios, cuando lo más importante no fue su familia,
cuando lo más importante no fue tener lo necesario, sino cuando lo más importante fue poner atención en aquellas cosas que otros tenían y que él no tenía, que él no poseía. Cuando él desvió su mirada de que Dios es más rico y que es más importante que las riquezas materiales, y él concentró su mirada, su atención en obtener la riqueza, en obtener la popularidad que los impíos tenían. Asaf fue un hombre que sirvió a Dios durante mucho tiempo, pero en su vida él cayó en una tentación, la tentación de mirar a los impíos. Dios, hermanos, era lo más importante en su vida, pero dejó de hacerlo cuando Asaf concentró su mirada en cosas más superficiales que en Dios. ¿Saben, hermanos? Es algo muy peligroso hoy en día que nos puede pasar a nosotros. Es un problema muy grave. ¿Saben por qué? Porque hoy en día nosotros tenemos mucha gente a nuestro alrededor que prospera, que tiene muchas cosas, que le va mucho mejor y que no temen a Dios. Ese fue el verdadero problema de Asaf. ¿Se dan cuenta? Asaf no solamente codició y no solamente envidió, sino que envidió a aquellos que no amaban y no buscaban a Dios, a aquellos que no iban a la iglesia, a aquellos que no daban el diezmo, a aquellos que no apoyaban a misiones. Y él que hacía todo eso, y él que servía a Dios, decía, pero ¿por qué? ¿Por qué le va mejor a él y por qué me va peor a mí? ¿Por qué él si no ama a Dios, por qué a él le va bien? Y a mí que yo amo a Dios, ¿por qué no me va bien? ¿Conoces a gente así? ¿Conoces a gente que no ama a Dios, que no respeta a Dios y que le va mucho mejor aparentemente que a los cristianos? Suele pasar eso, y debemos tener cuidado porque estamos rodeados de gente así todo el tiempo, gente que no busca a Dios, que no respeta ni su palabra, que no toma en cuenta a Dios en ningún momento de su vida, incluso que blasfeman en contra de Dios y aparentemente les va mucho mejor que a nosotros. ¿Cierto o falso? Cierto. Y eso, hermanos, provoca envidia en nuestro corazón. Nosotros podemos caer en la misma tentación que Asaf vivió. Asaf describió muy bien la forma en que viven los impíos, la forma en que viven las personas y lo que envidió de ellos. ¿Por qué llegó esa envidia al corazón de Asaf? Bueno, porque él miró todo eso. ¿Y qué fue lo que Asaf veía? Vean el versículo 4 y vean lo que nosotros podemos poner nuestra atención si desviamos nuestra mirada de Cristo. Vean el versículo número 4, por favor. ¿Estamos ahí? ¿Qué es lo que Asaf envidiaba de ellos? Dice así el versículo 4. Versículo 5 también, por favor. Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás. Asaf decía, híjole, estos muchachos les va re bien. Dice, no tienen congojas no les preocupa su muerte. No les preocupa las cosas normales como las demás personas. Los impíos están tan a gusto, ¿verdad?, en su forma de vivir, que no tienen problemas de salud. Incluso hay cristianos que a veces están más enfermos, ¿verdad?, que los mismos, que la gente que no ama a Dios. No les preocupa nada de eso, ¿verdad?, porque ellos están como si nada. Ellos, dice aquí el versículo número 5, no pasan trabajos como los otros, no se preocupan por el gas, no se preocupan por el agua, no se preocupan por pagar la renta, tienen su casa bien lujosa, tienen sus carros, no les preocupa nada, ¿verdad? Dice aquí el versículo 4, no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. Hay personas, hermanos, que tienen una vida lejos de Dios y que gozan de una mejor salud que aquellos o que nosotros que le amamos. ¿Te has preguntado por qué personas que deberían seguir con vida ahora no están con nosotros? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué personas que amaban a Dios, que buscaban a Dios, que servían a Dios, murieron de cáncer, de alguna enfermedad, un accidente, no sé, pero murieron, una enfermedad cardíaca, pero servían a Dios, amaban a Dios? Y la gente que no busca a Dios, gente que anda haciendo y deshaciendo con su vida, que blasfema en contra de Dios, anda como si nada. ¿Parece justo? No parecería justo, ¿verdad? Dices, ¿por qué, Señor? Pensamos ahorita, se me viene a la mente la hermana Laurita Ayala, algunos la conocieron, estuvo aquí en la iglesia, una mujer que amaba a Dios, que daba consejos, que creció en la vida espiritual, que una mujer de ejemplo, ¿verdad?, para muchas otras mujeres. Ahora está en la presencia del Señor. Y otras personas, ¿verdad?, que ni buscan a Dios, ni aman a Dios, siguen con vida, siguen adelante y su vigor está
Ni les duele nada, ¿verdad? No les duele, se despiertan ni como si nada, ¿verdad? Eso es lo que envidiaba Asaf, y eso es lo que a veces podemos envidiar también nosotros, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué no tengo salud? ¿Por qué mi mamá está enferma? ¿Por qué no puedo estar sano? A veces, hermanos, llega la envidia a nuestro corazón si miramos la prosperidad de aquellas personas que aparentemente les va todo bien en cuanto a la salud y que no tienen congojas, no tienen preocupaciones por su muerte. Otra cosa que envidiaba Asaf de esos hombres impíos, versículo 6 al versículo 8. Por favor, léalo conmigo, versículo 6 al versículo 8. ¿Está ahí conmigo? Dice así la palabra de Dios. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se saltan. Ahora versículo 12 dice así: he aquí esos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Lo que Asaf envidiaba es que ellos tenían todo lo que querían. Son arrogantes porque obtienen todo lo que quieren. Dice aquí el versículo número 6, la soberbia los corona, andan hablando y haciendo, ¿verdad? Y andan en los mejores lugares y pisotean a las personas y te miran de arriba a abajo. La soberbia los corona, hacen violencia, no les importa pasar por encima de nadie y nadie les dice nada, la ley está por abajo de ellos. La gente es así y mucha gente se enorgullece y se enaltece por ser así, ¿verdad? Pero lo que Asaf decía es que ¿por qué les va bien a pesar de su arrogancia? Dice aquí el versículo número 7, los ojos se les saltan logran con creces los antojos de él. O sea, cuando quieren, lo que quieren, ellos lo obtienen. Cuando quieren, ¿verdad? Lo que a ti y a mí nos cuesta tanto trabajo ganarnos. Me cuesta tanto trabajo tener un coche. Y ellos, así, rapidísimo. Me cuesta tanto trabajo tener una casa, ¿verdad? Y años trabajando y trabajando. Y ellos así la dan de contado, ¿verdad? Lo que logran con creces los antojos de él. Y se enorgullecen y son violentos y son gente arrogante, ¿verdad? Gente que no tiene el más mínimo temor de Dios. Y nosotros envidiamos eso, ¿verdad? Porque ellos pueden tener tanto, porque ellos sí pueden traer un buen coche, porque ellos visten bien, porque ellos no tienen ningún problema aparentemente económico, porque ellos no se les vende la renta o el teléfono no se los cortan, ¿verdad? Bueno, aparte porque son tal vez bien administrados, bueno, tal vez porque ellos tienen más, ¿verdad? Y uno puede fijarse en eso. Y nuestra mirada, hermanos, es el peligro. Nuestra mirada puede desviarse y puede empezar a mirar y a decir: yo quisiera tener lo que ellos tienen. Yo quisiera ser como esa persona. Yo quisiera tener el carro que aquel tiene. Yo quisiera que no tener ningún problema, despertarme y que no tener deudas, ¿verdad? Pero es que mi trabajo no me alcanza. Quisiera tener el trabajo que tiene él, que tiene aquel. Quisiera poder salir más temprano, no tener que levantarme a las 5 de la mañana y llegar a las 10 de la noche a mi casa, tener el trabajo de aquel gerente, ¿verdad? Que ni va a la iglesia, pero que está ahí, ¿verdad? Cómodamente. Quisiera tener lo que esa persona, lo que los impíos tenemos. Si miramos la arrogancia de ellos, si miramos todo lo que ellos tienen, hermano, nuestro corazón se puede desviar. Hay muchos hermanos, hay muchas personas que tienen en sus manos muchos bienes de este mundo, pero no tienen ningún bien en el cielo. Hay mucha gente, hermanos, que tiene muchos bienes en este mundo, ¿cierto o no? Pero no tienen ningún bien. Son pobres para con Dios, ricos para con el mundo, pero pobres para con Dios. Y la envidia, hermanos, nos hace olvidar esto. Te hace olvidar que es mejor ser rico para con Dios que para con el mundo. Nos hace pensar, hermanos, la envidia, que Dios es injusto, que Dios se porta mucho mejor con los impíos que con los limpios de corazón, con aquellos que le buscan. Asaf, hermanos, cayó en esta tentación porque sus ojos miraron lo que los impíos tenían y dejaron de ver a Dios. Por eso la importancia, hermanos, y nuestro énfasis en que nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Por eso el versículo que tenemos acá atrás: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque nosotros podemos caer en la misma tentación. Nuestros ojos, hermanos, se pueden empezar a desviar tras la riqueza, a desviar tras la codicia, y eso va a alejar nuestro corazón delante de Dios. Por eso la insistencia, hermanos, en que miremos solamente a Dios, porque cuando nuestra mirada
se coloca en aquello que es codiciable, nuestro corazón también se irá tras ello. De repente dejarás de venir a la iglesia, de repente dejarás de dar tu diezmo, de repente dejarás de servir a Dios, de repente ya no vas a querer estar en la iglesia porque tienes que obtener aquello que tanto deseas que tu prójimo tiene. Cuando tu mirada, hermano, tu mirada se coloque en los bienes materiales, cuando es tu prioridad la riqueza material, entonces, hermano, tu corazón irá tras ello. Yo te pregunto, hermano, en esta mañana, ¿en dónde está puesta tu mirada? ¿En qué tienes puesta tu mirada? ¿Qué es tu prioridad? Y no estamos hablando solamente de bienes materiales, hermanos. ¿Qué es tu prioridad? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Dónde está tu corazón? La Biblia dice en Mateo 6:21, donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro. ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿A qué le pones tú más prioridad en tu vida? ¿Qué es tu prioridad? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Qué es tu prioridad? ¿Tu riqueza o tu familia? Hay tantas personas, hermanos, tantas personas que son ricos y están forrados de dinero, pero su familia está totalmente abandonada. ¿Qué es tu prioridad? ¿En dónde estás poniendo tus ojos, tu mirada? ¿Está puesta en Cristo, en las riquezas espirituales que Él quiere darte? ¿O tu mirada se está desviando tras las riquezas materiales? Tengamos cuidado porque la envidia empieza a ejercerse en nuestro corazón cuando nuestra mirada comienzan a ver las riquezas en lugar de ver a Dios. Segunda pregunta: ¿cuál es el peligro de la envidia? ¿Cuál es el peligro de que mi mirada se desvíe de Dios y comience a ver la riqueza material? ¿Cuál es el peligro de la envidia? La envidia, hermanos, es tan peligrosa que hasta el más fiel de los creyentes, puede caer en eso. Dice el versículo 3 del Salmo 73. Lee conmigo, ve cómo dice este versículo. Versículo 3 del Salmo 73. Dice así: porque tuve envidia. Era el versículo 2. Dice así: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué crees que dice esto Asaf? Por poco resbalaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque, ¿sabes por qué? Asaf era un sacerdote, era una persona que estaba dedicada al servicio de Dios, era una persona que servía a Dios, prácticamente era un pastor, era una persona cerca de Dios. Y él dice: por poco, yo Asaf, siendo un siervo de Dios, siendo una persona que ama a Dios, por poco resbalan mis pies. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Por qué nos dice? Porque nadie está exento de ni el pastor Eric, ni el pastor Lara, ni el pastor Padilla, ni el pastor, nadie, ¿verdad?, está exento de la envidia. Todos somos personas que podemos tener codicia, envidia en nuestro corazón. La envidia es una tentación tan fuerte que puede desviar nuestro corazón de los caminos de Dios. Todos podemos caer en eso. Puedes dejar de servir a Dios, puedes llegar a vender tus convicciones, puedes llegar a hacer cosas que un día dijiste que jamás harías, puedes permitir que otros hagan cosas en tu casa que jamás permitirías en otro tiempo que hicieran. Puedes, hermanos, vender tus convicciones a tal punto que puedes sobajar tu integridad como persona. La envidia, hermanos, es tan peligrosa que está tocando la puerta de los jóvenes, de los niños, hermanos, incluso de los niños, de los grandes personas. La envidia puede llegar a desviar el corazón de cualquier persona. Me contaron una historia de una chica que no era popular, hija de un pastor. No era popular esta chica. Era una chica tal vez no muy agraciada físicamente, y ella deseaba y envidiaba cómo las demás chicas de su escuela recibían llamadas telefónicas, cómo les invitaban a salir los fines de semana, cómo les invitaban a fiestas y cómo tenían tanta popularidad. Y ella en la iglesia, ahí solamente cantaban en el coro y no tenía nada más, ¿verdad?, encerrada en su casa. Y ella deseaba salir y ser popular. Así que sus padres empezaron a notar una conducta extraña en ella. De repente comenzó a recibir llamadas telefónicas de hombres, de amigos probablemente, ¿verdad? Y comenzó algo pequeño, pero después era constantemente, recibía llamadas de hombres, ¿verdad? Finalmente se enteraron que ella se había convertido en la novia del equipo de fútbol de la escuela. ¿Saben por qué? Porque se había dado, ¿verdad? Y había sido fácil con los chicos
por el hecho de querer tener la popularidad. La envidia la llevó a vender sus convicciones. Y eso, hermanos, nos puede pasar a nosotros. Ahorita podemos decir, no, 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 no. Pero si dejamos de ver a Dios, hermanos, si ponemos nuestra mirada en las riquezas o en lo popular o envidiamos a otras personas, hermanos, nuestras convicciones se pueden alejar de Dios y podemos caer en cosas, hermanos, que un día dijimos que jamás haríamos. Hay peligros, hermanos, con la envidia. Hay algunos peligros que me gustaría mostrarte con la palabra de Dios de la envidia. Versículo 13 al versículo 14. El primer peligro que corremos al envidiar es que menospreciamos los caminos de Dios. Menospreciamos los caminos de Dios. Versículo 13 y versículo 14. Léelo conmigo, por favor. ¿Estamos ahí? Léelo bien fuerte conmigo. Dice así la palabra de Dios. La tentación de Asaf, hermanos, fue tan fuerte. ¿Qué fue lo que pensó él? Ha sido en vano. Verdaderamente he limpiado en vano mi corazón. ¿De qué sirve venir a la iglesia? ¿De qué sirve estar en los caminos de Dios? Ha sido en vano. En vano he limpiado mis manos de inocencia. En vano no he dado mordida. En vano no he estado haciendo cosas chuecas en mi trabajo. Ha sido en vano, porque lo estoy haciendo bien y me va mal. Y aquellos que lo hacen, les va bien. Ha sido en vano he hecho esto. ¿De qué me sirve amar y obedecer al Dios de los cielos si no me va tan bien como los otros? ¿De qué me sirve hacer las cosas bien? A los que las hacen mal y peor les va mucho mejor. Mejor hay que hacerlos como ellos. Ha sido en vano. Hermano, amigo, ¿alguna vez has tenido algún pensamiento así? Seamos honestos. Seamos honestos. Yo les digo a los adolescentes en la clase, seamos transparentes, ¿verdad? Aquí no nos pongamos la careta. ¿Alguna vez has tenido algún pensamiento así? Ha sido en vano. Ha sido en vano estar en los caminos de Dios. Ha sido en vano estar sirviendo a Dios. ¿Has pensado alguna vez que estabas mejor y te iba mejor cuando estabas en el mundo? ¿Lo has pensado? ¿Que la vida era mejor cuando no venías a la iglesia? ¿Has pensado que ha sido en vano haber conocido a Dios? ¿Tenías menos problemas con tu familia? ¿No te criticaban? ¿No te decían, ay, ¿por qué vas a...? Tenías menos problemas. ¿De qué sirve venir a la iglesia? Es en vano seguir a Cristo. ¿De qué sirve hacer las cosas bien? ¿Cuál es el beneficio de no ser corrupto? ¿Alguna vez has pensado esto, hermano? Seamos honestos, seamos transparentes. Los demás no temen a Dios, y yo que lo hago, me va peor que aquellos. No ha servido de nada estar en los caminos de Dios y ser una persona que teme a Dios. Las cosas no han mejorado. Sigo con los mismos problemas económicos. Me han llegado aún más problemas familiares. La salud ha menguado. Yo estaba mejor allá afuera. Yo estaba mejor con mis amigos allá, ¿verdad? Ha sido en vano. Honestamente, hermanos, ¿lo hemos pensado alguna vez? Yo sí. Debo reconocer, hermanos, que yo sí lo he pensado. ¿De qué sirve servir a Dios? Te critican. ¿De qué sirve servir a Dios? No te alcanza a veces, ¿verdad?